Y vamos a empezar en tres, ¿ok? Perfecto. Un, dos, tres. Hola amigos, mi nombre es Angélica Ulloa y esto es Experiencia de Vida, gente como tú. Hoy día tenemos a mi maestro, profesor, psicólogo, director de Avatar University, Fernando Ruiz. Por favor, preséntate, Fernando. Mucho gusto, buenas tardes. Soy un personaje medio vagabundo en muchos sentidos, amante del arte, un buscador incansable quizá, amante de las tradiciones, especialmente las mesoamericanas. Y de ahí, bueno, he tenido oportunidad de andar por muchos lugares, de investigar, de conocer y de hacer muchas amistades, muchas hermanas, muchos hermanos. Y dar un granito de arena, hacer una aportación, que uno eventualmente puede llegar a apasionarse y compartir la pasión con los demás. Wow, qué lindo. Por ejemplo, tú tienes un proyecto que se llama el Proyecto Alquimia. ¿De qué se trata eso? El proyecto de Alquimia nació hace mucho tiempo porque en el 95 conocí a una maestra muy interesante, Cristal Pomeroy. Ella actualmente sacó un libro muy interesante en inglés, se llama Inteligencia Angelical. Entonces, en el 95, después de que me la presentaron 4 veces seguidas en 4 diferentes entornos, comenzamos una relación. Tuvimos un hijo maravilloso, Christopher Oh, Ruiz Pomeroy, y por 20 años estuvimos trabajando meditaciones guiadas, especialmente. Ya escribía los textos y a mí me tocaba hacer la parte de la producción y algo de la narración junto con ella. Y empezamos a ser pioneros, porque el primer audio lo saqué en 1989, cuando no había ni una sola meditación guiada en grabación a nivel comercial. No existía una sola. Y tratar de introducirla al mercado era una cosa de locos. Nadie la aceptaba. Nadie nos aceptaba estas meditaciones. Y claro, al paso del tiempo crecieron mucho. Cristal estuvo en la relación de la metafísica, la parte cristiana, y me tocó el budismo y las tradiciones mesoamericanas. Entonces, decidimos hacer un primer proyecto que se llamó Christopher, que es un juego de nombres de Cristal y Fernando, Christopher Productions, y después nos entusiasmamos mucho por el conocimiento alquímico y nació Proyecto Alquimia. Actualmente ella conserva esa línea y yo me fui con Avatar Universities. oh, ok. ¿Y cómo llegaste? Porque como esta es experiencia, ¿cómo llegaste a esta parte de ahora tener tu university, Avatar University? ¿Cómo llegaste todo el proceso para llegar a la escuela? ¿Cómo fue? ¿Cómo empezaste Pues, con esto? bueno, en un principio comencé como muchos de nosotros, ¿no? En el ateísmo absoluto, en el estudio del materialismo histórico, dialéctico, desde Marta Harney hasta Leo Felton y muchos de ellos. Y era un convencido de que la materia era lo único. Entonces, al paso de las experiencias y de ir conociendo personas, empecé no a entusiasmarme desde la parte académica, que era la que me tenía muchas trabas, sino desde la experiencia personal, porque sin buscarlo empecé a tener viajes astrales, cosa que me parecía de locura. Digo, pues en la calidad de psicólogo tuve que analizar todo esto, pero cuando no hay una explicación cabal, uno no queda más que empezar a considerar otras posibilidades de expresión. Después tuve una revelación de algunas, estudié y trabajé vidas pasadas en clínica, cosa que fue un material muy denso porque hay que quitar criptomnesia, paramnesia, fenómeno incluso de rapport con el terapeuta, eh, infinidad de elementos que pudieran considerarse una vida pasada que no lo eran, hasta que finalmente después de todo esto empecé a tener revelaciones de vidas pasadas propias. Algunas las fui desechando y 3 de ellas
las adopté. Entonces, en ese sentido, pues ya seguí en el camino. Después conocí a brujitas, abuelas de conocimiento, chamanes, en los procesos de investigación, y me fui adentrando tanto que hice una materia que se llamó Teotzin. Esta materia Teotzin la empezaron a aceptar algunas universidades, la empecé iba a tener un crédito universitario incluso, cosa que rechacé, porque falta mucha investigación todavía, pero entonces era un proyecto de Teotzin Universitas, con un tono académico sin que la parte del dominio occidental quisiera comerse a esta materia, porque si bien es cierto que hay que agradecer muchísimo a los estudios occidentales, también es cierto que otras culturas, especialmente la mesoamericana, pueden ofrecer tratamientos importantes a elementos que no necesariamente deben ser explicados con la metodología que conocemos, sino darnos el espacio para interpretar el conocimiento de nuestros abuelos. Entonces, Universitas es como una contrarrespuesta a las universidades convencionales para dar una posibilidad diferente de interpretación a lo que de fenómeno psíquico y energético y espiritual conocemos. Wow, qué bien. Sí, porque de repente, justamente lo que tú dices, en general la gente está, lo que veo es lo que es, si no lo veo, no está. Pero nosotros sabemos que en realidad lo que vemos, solamente el 10% de las cosas, y es la materia o el étomo, que es el más pesado, pero el 90% no lo vemos, no vemos el aire, pero sí existe, no vemos muchas cosas, pero sí están, no vemos las bacterias, pero ahí andan volando. Dime una cosa, esto del santuario de brujas o de brujitas, ¿podrías explicar de qué se trata? Porque en realidad cuando uno habla de brujitas, siempre tienen el estereotipo de alguien con la nariz fea, malvada, con una escoba, ¿me entiendes? ¿Cómo es esto? En los viajes que tuve, hay una cualidad enorme de que, naturalmente lo sabemos todos, que la intuición femenina estaba reprimida por la sociedad, ¿no? Está muy reprimida. Pero cuando se logra desbordar, puede dar periodos de sabiduría extraordinarios. Entonces hice un primer cursillo elemental sobre lo que consideré, desde lo que he visto en sus trabajos, desde el círculo de poder, cómo lo manejan, porque en uno de los viajes que tuve al norte de México, una brujita se puso al centro de un lugar, no había un círculo como tal, cerró los ojos y estaba explicándome ahí que ella estaba armando su círculo de poder. Entonces estaba visualizándolo, lo estaba haciendo de una manera etérica, pero no era, ya lo imaginé, sino que se tomó mucho tiempo. Esta mujer estaba ahí, decía que estaba al centro, y en el centro estaba ya el fuego, estaba seleccionando las flores, estaba proponiendo ese círculo de poder, y entonces comprendimos que quizá el círculo de poder que conocemos ahora, que hacemos incluso con piedras, con flores, básicamente tiene una connotación de otro orden, de otro género. A partir de ahí me fui adentrando, en la medida de las posibilidades, a entrevistar a muchas mujeres que tenían una serie de conocimientos importantes, y que quise respetar al máximo, porque alguien que abanderara un trabajo como santuario de brujas, considero, debería ser una mujer. Entonces, en ese sentido, me he trabado mucho para no tratar de inmiscuirme y de meterme en un territorio al que respeto demasiado, y que, si bien es cierto que tengo mucha información ahí lateral, no se ha dado la posibilidad, porque si bien es cierto que no tenemos género, etcétera, que en el espíritu no hay hombre, mujer, etcétera, finalmente la naturaleza no se equivoca, y por algo ha dado los dos polos, ¿no? Incluso en los animalitos está la hembra y el macho, y en el apareamiento surgen un montón de cualidades
energéticas y hasta una nueva generación de vida. Entonces, esto de Santuario de Brujas, tengo mucha información ahí guardadita, pero no sé hasta qué grado lo voy a sacar porque sí estaba con la consideración de que fuera una brujita que empezara a dar este conocimiento. Yo le podría decir, mira, aquí está todo lo que he investigado y llegar incluso hasta un trato interesante. Estoy hablando solamente de conocimiento, no estoy hablando de dineros, porque llega el momento en que considero que no puedo dar para más. En ese sentido me siento muy limitado, porque esta visión femenina es como cuando uno quiere estudiar un Reiki japonés. O sea, por mucho que quiera conocer el Reiki japonés, jamás voy a estar en el macrocosmos de una cultura milenaria en la que, si bien tengo una bisabuela japonesa, no nací en el Japón, así como quiero entrar más profundamente al conocimiento mesoamericano tolteca, pero mi raíz mestiza me impide, pero puedo caminar ahí con más confianza que en lo de Santuario de Brujas, que para mí es eso, es un santuario del conocimiento de la mujer que es, bueno, ancestral, y que en mucho nos puede ayudar a comprender a la civilización actual. Considero que una reunión real de brujitas puede empezar a dar respuestas a las inquietudes de nuestra civilización actual, a las trabas de nuestras culturas, de por sí demasiado masculinas y protagónicas. Entonces, desde siempre he tenido la convicción de no ser caudillo de nada y no apadrinar nada y no estar al frente de nada. Me han invitado a muchos grupos, en realidad los he dejado de lado, porque no es la intención, ¿no? Sino solamente participar. Y en ese sentido, es esta adivinación de que en la mujer está la respuesta a las principales inquietudes de nuestros tiempos, más allá de las inquietudes filosóficas, que a veces en mucho rayan ya en la pedacería, ¿no? Y en el tratar de interpretar de una manera metodológica lo que no tiene método, y que está, considero, oculta en el alma de la mujer. En este santuario de brujas, conocimos un poquito, no en el santuario, pero mi pregunta es, por ejemplo, Pachita, ¿caería en este santuario si es que ella estuviera bien o ella tiene algo mucho más elevado? Me refiero a Pachita, la que estaba con Jacob Greenberg, creo que se llamaba. Jacobo Greenberg, sí. Alguna vez platiqué con Armando Durán, él ya no vive. Armando Durán tuvo oportunidad también de conocerla. Y y Armando me refería, dice, puede sonar raro lo que te voy a decir, pero en un principio Pachita no quería a Jacobo Greenberg, porque decía que era un muchacho de la clase alta y que no conocía al pueblo, y que a lo mejor se iba a aprovechar de sus conocimientos para él darse fama y no para promover lo que ella quería. Entonces, Pachita, que también se llama, le conocen como la curandera azteca, tuvo una serie de discípulos a los que se aceptó por de principio. Después, claro, aceptó a Jacobo, como lo han aceptado otras personas a quienes ella llegó a estudiar en su momento. Pero Armando Durán, él, en su calidad de químico, alguna vez decía, es que estuve con Pachita y yo dije, voy a cerciorarme. Entonces estaba la persona ahí a quien estaba tratando, a la mujer que estaba tratando, y dice, ¿en verdad le abrió? Dice, ven acá, hijo. Dice, me tomó la mano y de un jalón me sumergió en las entrañas de esta mujer. Y dije, ¿se va a morir? Pues tengo la mano sin lavar, estamos aquí en una situación que el cuchillo estaba todo sucio, la cama a la intemperie. Dije, es que no puede ser posible. Dice Armando, yo me salí asqueado. A pesar de que estoy acostumbrado a esto, pues no estaba acostumbrado a meter la mano viva en las entrañas de una persona. Entonces, de las referencias que él fue dando, y de su esposa, la esposa de el querido Armando Durán, ella decía
que un problema de salud muy severo que tenía en la columna vertebral por años, Armando, cuando Pachita ya no estaba en este plano, él dijo que no tenía otro remedio porque ya no podía ni caminar. Entonces le pidió a Pachita que lo curara. Y decía la esposa que los alaridos que daba a su esposo eran Horrible. horrendos. Pero finalmente al tercer día él empezó a caminar bien y después de los estudios quedó sano. Así como ella, bueno, hay otras personas, ¿no? El viejo Agustín, la tía Elodia, personas que me ha tocado, de suerte, conocer de cerca. Pero esa es una faceta importante, una rama importantísima de cómo hay en este territorio, no quiero atenderme a las estadísticas, sino a mi experiencia, curanderas de ese género, hay más que hombres, y por mucho. Entonces ella vendría siendo como una curandera o una brujita, o es lo mismo. Pues desde la etimología no saben incluso lo que quiere decir bruja, no, no sabemos. Nadie sabe exactamente lo que significa. Entonces, hay preferencias y respeto. Hay mujeres que dicen, a mí dime maga, a mí dime terapeuta, yo no quiero ser bruja, y hay otras que dicen, me encanta ser una brujita, tener viajes astrales, saber que la escoba es una parte también dentro de la nomenclatura de lo simbólico importantísima, y vuelan de esa manera y logran hacer sus trabajos de una forma espectacular. Sí, eso ya reservo al gusto de cada quien. Bueno, yo sé también, obvio porque yo fui tu alumna y sigo siendo, que tiene la escuela de Avatar Universitas, donde enseña Reiki Tolteca. ¿Nos podrías explicar un poquito de qué se trata esto de Reiki Tolteca y de dónde viene? Porque di una plática en una universidad de México, del norte de México, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y ahí habían ido otros psicólogos de otros países abanderando una propuesta, por ejemplo, la psicoanálisis lacaniana, la neopsicoanálisis lacaniana, por un francés, por ejemplo, y así iban haciendo algunas presentaciones. Cuando me invitaron, no quise repetir lo que venía de otras escuelas, recordé que tenía un bagaje muy amplio de experiencia, de estar de primera mano, ver cómo hacían las curaciones y cómo personas que si bien uno dentro de las tipificaciones psicologistas dice, bueno, esta persona tiene un trastorno obsesivo compulsivo, aquí es una hebefrenia, aquí es una neurosis bastante avanzadita, es una conversión histérica, nombres raros. Ellos los conocían de otras maneras, pero conocían porque ese es el sufrimiento del ser humano. Y veía cómo con tratamientos muy sencillos la gente salía adelante. Iban superando esos cuadros, incluso de una depresión severa, y salía la gente adelante. Estudiaba psicología e iba investigando y hacía cuadros comparativos. Cuando me invitan a la universidad, llegué allá diciendo que iba a hacer psicología transpersonal, y minutos antes de subir a la presentación, empecé a pensar en algunas palabras en náhuatl, que si bien ya se olvida con el paso de los muchísimos años, muchas palabras quedan todavía guardadas en el corazoncito. Y entre ellas surgió Teotzin, que es energía cósmica o energía divina o energía sagrada, de Teotl y del prefijo Tzin, Teotzin. Entonces, lo presenté así. Y es una materia en la que básicamente eso se muestra mucho después. Al principio solamente la categoría de las formas terapéuticas, pero es un sendero espiritual muy, muy acucioso.
el centro cósmico de todo aquello es Huehueteotl, que es el dios anciano de la sabiduría, y que tiene, eso ya forma parte de especulaciones, pero tiene parecido con extraterrestres, Huehueteotl, y aparte es la divinidad que habla del fuego, es el fuego, es la sabiduría cósmica, es toda la historia de nuestras generaciones, de la humanidad, es toda la historia de la humanidad concentrada en este ser que también tiene su dualidad y su par femenina. A partir de aquí se empieza a ver cómo hay una serie de conciencias importantes, una conciencia que nos invita a estar en el mundo de lo material y tomarlo y tocarlo y absorberlo y no calificarlo como que es de segunda, como que este mundo es un sueño y la verdadera realidad está por allá, no es tan importante como cualquier otra. Y esto es una conciencia que tiene sus particularidades de meditación, de veneración, de amor a la contraparte de Quetzalcóatl, que es el Coatl, que es la serpiente, que es sabiduría pura, la sabiduría también de lo material. Y también se ve la parte del tonal, que es otra conciencia importantísima, que es la conciencia emocional y psicológica. Y esa se le da un lugar y su punto aparte, y también está la otra conciencia, que es la conciencia del nahual, porque el nahual no es solamente que la persona puede entrar al espíritu de un animal y vivir a través de él, no convertirse en animal, sino vivir a través de la experiencia del animal a partir de otra entidad, según dicen las tradiciones y algunas leyendas, sino que es la conciencia de la magia, la conciencia chamánica, en nuestro caso la conciencia del nahual y del artista. Y entonces, y vemos otra conciencia que es el quetzal, la ascensión, el de las alitas preciosas, y esa es la búsqueda de lo supremo. Entonces, ahí vemos que a partir de Huehueteotl surgen otras 4 conciencias que son esta Quetzalcóatl y Tonal Nahual, que a su vez hacen pares. A partir de aquí empecé a desarrollar todo un conocimiento que ahí está, pero está en la Sierra de Puebla, está con los chontales, está con los rarámuri, y ópata, en Guatemala, por ejemplo, en Nicaragua, que no se diga, hay muchísimo conocimiento, en el sur de Estados Unidos. Entonces, no como un rompecabezas que habría que armar, sino como un criterio ir tomando las particularidades más interesantes de esto para armar algo presentable, y así lo llevé, con muchas más materias, es infinito. Y fue bien recibido. Entonces, Cristal, a quien ya hice referencia, me decía, al Reiki japonés, agrégale tus raíces. Yo, pues, no veo cómo. Pero cuando se trabaja Teotzin, se imponen las manos para encontrar equilibrio en las polaridades. Quetzal y Coatl, Tonal y Nahual, son las polaridades más importantes, hay otras más. Pero se imponen las manos en el cuerpo y se cantan oraciones o se toca un ritmo musical, Huitzilopochtli o Quetzalcóatl, o un ritmo de Lakota, en fin, y empiezan el fenómeno del equilibrio. Y al imponer las manos, entonces, un periodista que estaba entrevistando a Cristal dijo, ¿se imponen las manos en Teotzin? Sí, es como un reiki. No, sí, es como un reiki. Bueno, si tú dices que es un reiki, está bien, es un reiki, pero para mí es Teotzin nada más y no lo quiero comprometer con nada. Y de pronto, dice él, es un reiki azteca. Dije, bueno, caí en su trampa. Y le digo, en todo caso sería un reiki tolteca, porque a pesar de que no conocían el reiki los antepasados ni le llamaban así, pero lo tolteca es un conocimiento que abarca todo el continente. Tiwantinsuyo al sur a partir de Nicaragua, y de Nicaragua para arriba es a la náhuatl. El punto de referencia es Nicaragua, que también es náhuatl, Nican náhuatl, que es
punto sagrado, importantísimo del encuentro de las dos culturas. Entonces, como estoy tomando de acá y de allá, entonces sería en todo caso tolteca. Pues bueno, me empezaron a llamar muchas personas, porque a este hombre se le ocurrió sacar una nota en el periódico, yo no sabía, y de pronto la gente quiere Reiki tolteca y no quiere Teotzin. Me fui acostumbrando hasta que alguna vez me habla Paulo, Rishi Lingam, me invita a dar un curso al sureste. Sí, cómo no, ¿de qué materia? Mira, doy como 15 materias diferentes. Se me interesa mucho el Reiki Tolteca. Ya me reí y dije, bueno, voy a Chiapas y vamos a dar Reiki Tolteca, y le comenté, Paulo, mira, la verdad es que Reiki Tolteca no existe. Tiene estas connotaciones y se imponen las manos. Hay símbolos, claro que hay símbolos, en fin, tiene algunas referencias parecidas. Dice, no te pelees con las palabras, déjale como Reiki Tolteca. Le hice caso. Entonces, Teotzin es el encuentro con nuestros antepasados, con nuestros ancestros, que tienen una serie de elementos importantísimos que pueden ayudar en mucho a las psicologías occidentales para beneficio de sacar adelante. Un ejemplo, uno de los fenómenos que dan después del COVID es muy probable que sea una angustia sobreseída hasta una crisis de angustia generalizada. Le llaman trastorno. Me da ese padecimiento y como al mes empiezo a sentir esos efectos de la angustia a nivel alto. Entonces lo único que tenía que hacer es ser congruente y empecé a tratar como si fuera Teotzin solamente, sin despreciar a lo demás. No, claro, no tomar una sola pastilla de nada, no, nada de eso, solamente con recursos naturales. Entonces empecé a ver desde las respiraciones, el caminar en la tierra que aconsejaban todos los abuelos, que ahora se hizo ya muy popular, especialmente en Estados Unidos. Tenemos amaranto en México. El amaranto es increíble porque tiene triptófano a lo bárbaro, entonces naturalmente que la serotonina es impulsada por el triptófano, y por eso el amaranto en cierta forma de comida se le llama alegría, porque proporciona felicidad. Entonces empecé a trabajar con Teotzin y no quiero hablar de más, pero en 15 días ya estaba disfrutando la vida como antes. Entonces es una particularidad de Teotzin. Wow, qué bonito, qué bonito. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando justamente del el Reiki Tolteca, nos hablaste mucho de la parte nahual y la parte tonal. ¿Qué pasa cuando hay un desbalance entre, y qué significa esta parte nahual y qué significa la parte tonal? Para que la gente pueda entender un poquito. ¿Qué pasa cuando esto se digna, cuando somos demasiado nahuales o cuando tenemos mucha esta parte tonal? Sí, es que eso lo vemos en la vida cotidiana. Generalmente hay personas que están en el negocio y para ellos lo material es lo más importante. Entonces, desde entonces ya sabemos, está trabajando de manera pulcra y preciosa su serpiente, su mundo de tierra, la conciencia Coatl. Entonces, naturalmente, hay que alimentarle la conciencia Quetzal para que surja el Quetzalcóatl. Porque, como hemos insistido en otras ocasiones, los abuelos no decían vamos por la armonía y busca la armonía y hay que tener armonía y la armonía. No, decían ellos, no te preocupes, deja la armonía. Y había personas que decían, pues, ¿cómo es posible que digas eso? Si es uno de los puntos finos en los que podemos encontrar incluso algunas formas como dice Rodríguez Izquierdo, de destello de iluminación. Dice, no, es que busca el equilibrio, nada más. Tu labor es buscar el equilibrio, porque en cuanto aparezca el equilibrio, de manera natural va a surgir la armonía. Entonces, esto es así. Dentro de las conciencias, estamos muy en lo material y estamos descuidando tres conciencias. La de nuestro mundo emocional psíquico, y que también tiene que ver con lo intelectual, nuestra parte mágica y la ascensión espiritual, porque son las cuatro que deben estar trabajando en nuestro día a día de acuerdo a las tradiciones.
que tiene que ver con otros elementos, porque no es solamente estos 4 conciencias, también están entidades anímicas, como el tonal, como en el corazoncito, el teyolia, el hijillo en la zona hepática, son centros anímicos importantes que se han conocido en todas las regiones del mundo. Entonces, dejando de lado eso, podemos concentrarnos solamente en que las 4 conciencias estén girando, están girando y están siendo tomadas en cuenta incluso en algún aspecto de nuestra vida. Estamos comiendo, claro, es una cosa material, está el deleite y el disfrute, el agradecimiento a toda la cadena que hizo posible que llegara este plato a mi mesa, pero también la alabanza y el agradecimiento a lo supremo de que estoy comiendo un plato sabrosísimo de unas lentejas increíbles y al mismo tiempo puedo sentir emoción por todo aquello e incluso hacer reflexiones sobre esto y encontrar ahí mismo la magia, porque la magia no es algo que hay que estar buscando a nivel alto, ni mucho menos, está ahí. Todos estos elementos, de acuerdo al conocimiento de nuestros abuelos, están ahí, solamente que a veces nos es dado descuidarlos. Y cuando caemos en ese descuido, tendemos a recargarnos en algunas de las conciencias donde más nos sentimos a gusto. No hay que olvidar, Hakuin, en cierto momento, después de hacer muchísima meditación zen, ya tenía conflictos psicológicos, estaba descuidando la parte tonal y la parte koat, y la parte de la magia y de la ascensión quetzal, aunque en Japón se le llame de otra manera. Él estaba con su meditación y con experiencias metafísicas, pero lo otro estaba perdido. Entonces, y llegó con un viejo que le hizo hacer unas reflexiones, que le hizo hacer que soltara sus emociones, pero que concentrara los pies, que se concentrara en sus pies, que descendiera la energía. Entonces, esa energía debe ser circular, porque el círculo es como el símbolo de la esfera, porque nosotros, si bien se entiende el conocimiento ancestral, podríamos ser nosotros un extraordinario chakra que debe estar en su giro natural. Afortunadamente, cuando me tocó esto de la experiencia de este bicho que nos tocó, no fue duro, o sea, nunca tuve fiebre, la respiración siempre estaba, bueno, la oxigenación al 98, hice mi vida normal dentro de casa para no contaminar allá afuera. Considero que ayudó mucho tener esa conciencia de que estuvieran las 4 conciencias ahí, dando sus vueltas, tanto una como otra, que no se perdieran, que no se extraviaran en ese momento tan importante, porque era muy probable que la parte de las emociones me consumiera. Si me dejo llevar por la parte tonal, me desequilibro. Entonces, habría que ver esta otra parte. Pero siempre en función de la comunidad, porque en estos conocimientos no es solamente este ego, no este yo, sino es la comunidad. Wow. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando contigo, algo que me pareció muy interesante que tú le dijiste en una de las clases y que es verdad. Por ejemplo, cuando, que va más o menos lo que estamos conversando, que es acerca de las plantas. Cuando usamos las plantas, y el ejemplo que tú diste fue, mira, la gente, si toma una menta en agüita, se la toma, ni un problema. Pero si le pasa la menta por fuera, ya es brujería. Y me gustó mucho porque dice, tiene toda la razón, porque nadie tiene problema de tomarse una menta, no, pero si, ¿cómo se te ocurre pasarla por fuera? No es brujería. Entonces tenemos ese pensamiento de que si algo, a pesar que es lo mismo, lo ocupamos de diferentes formas, ya tiene otro sentido y nos desconectamos de la naturaleza. Dime, ¿por qué es importante conectarse con la naturaleza para el bienestar de uno propio? Sí, es que es cierto, cuando llegaron los abuelos españoles, tenían otra idea, ¿no? Sí, trato esto con mucho cariño porque respeto a los otros abuelos en mucho y somos el resultado de esa unión. A veces hay elementos históricos que pudieran explicar muchas cosas que dentro de dentro de la línea de código genético
duele, y duele muchísimo, pero cuando nos comprometemos con los estadios históricos, por ejemplo, los mexica o aztecas tenían sojuzgados a los tlaxcaltecas y tenían que llevar muchos pueblos que estaban sojuzgados por ellos ofrendas al Tlatoani, a la persona, al Tlatoani, digamos como rey, ¿no? Y uno de los caprichos era en cuanto estén poniendo ahí el huevo de codorniz frente al Tlatoani, los pollitos deben estar rompiendo el cascarón. Entonces, era muy delicado. A los tlaxcaltecas los dejaron un siglo. Un siglo mexicano son 52 años, por eso cuando ya tiene 52, uno se hace abuelo. Entonces, sí, y es abuelo. Entonces, los tenían sin sal, no podían consumir sal. En fin, son muchas consideraciones. Es por eso que cuando llegan los abuelos españoles, pues sonar hasta sacrílego lo que voy a decir a oídos de mis compatriotas, pero quienes derrotaron fueron los mismos pueblos que estaban sojuzgados por ellos. Cuando tomaron la Gran Tenochtitlan, una cultura extraordinaria, maravillosa. Llegan y entonces van encontrando una riqueza de conocimiento de las plantas, pero extraordinaria, y un conocimiento de los ritmos fuera de serie. Porque el ritmo de por sí, y lo vemos ahora, hace tratamientos musicoterapéuticos importantes. Si aprendemos el ritmo Huitzilopochtli, con solamente tocar ese ritmo 10 minutitos diarios a una persona, puede salir de una serie de conflictos psíquicos, no solamente con el ritmo, es el tratamiento de, vamos a profundizar, con 11 minutos, que haya un ritmo percutivo, ustedes, lo saben ustedes mejor que yo, que esté en ostinato, va a hacer que la persona llegue a un estado mental especial. Pero si aparte se le conducen con palabras y antes se le dan ciertas órdenes prehipnóticas, ¿cuál es ese ritmo? Repetir, por favor. Huitzilopochtli. Huitzilopochtli. Como te lo está pidiendo, ¿tú lo podrías tocar un poquito? No sé si se podrá. A ver, ustedes me dicen si se oye. Ok, perfecto. No se rompe el ritmo. Sí. A ver. Ta, ta, ta. ¿Se oye? Sí, sí. ¿Se oye bien? ¿No se rompe? No, ahí A se ver, rompió, va. se rompió. ¿Ya? Bueno, lo voy a acompañar con la voz. Ok. Ta, tarara, ta, 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 tarara, tara, ta, tarara, tara, ta, tarara, tara, ta, tarara, ta, tarara, ta, tarara, tara, ta, tarara, ta, tarara, ta, tarara, tara, es así más o menos. Un poquito más complicado, pero ese es uno. Y el otro es el Quetzalcóatl. Sí. ¿Cómo se escribe? Vamos a escribirlo. Para que El lo cuaderno. El ritmo es, el primero es Ahí está, Huitzilopochtli. ahí voy a poner los puntos. Sí. Los puntos sobre las sillas. Pero también está el Lakota, el ritmo Lakota, que también tú lo enseñaste. Sí, el ritmo de la cota. Es muy sencillito lo hemos oído en infinidad de caricaturas y películas. Aquí lo importante es el tan, porque hay unos suaves y hay unos fuertes, y lo que provoca
y se repite. Excelente, excelente. Tenemos, hasta música tenemos. Bueno, Sí, como seguíamos conversando, bueno, esto es experiencia de vida, gente como tú. A través de toda esta experiencia que has estado, que has aprendido acerca del santuario de Urquita, de la alquimia, de los toltecas, ¿qué ha pasado contigo como Fernando, como persona, como crecimiento? ¿Qué has tenido? ¿Qué has aprendido? ¿Qué has experimentado a través de todos tus años? en primera, no ser tan violento, porque tuve periodos de ese género. Estudié artes marciales por muchos años. Todavía no hace mucho. Lo digo con un grado de vergüenza. Unos muchachos quisieron asaltarme hace algunos años. Yo todavía estaba muy joven. Era un joven de 57 años. Niño. Un polluelo. Ahorita tengo 64. Y entonces dos jóvenes, uno de ellos me amenazó, me amedrentó. Cuando volteo ya tenía el otro, me dio un golpe y me defendí. Me defendí por inercia. Lo mejor que hubiera sido, un hermano mío maravilloso me dice, haz siempre la mejor negociación. Ellos quieren tu dinero y tú quieres tu vida. Y suena sabio. Pero cuando este muchacho me jala y volteo y me da el golpe, reaccioné de manera instintiva y los agredí, los pude golpear en ese tiempo. Yo tenía 57 y ellos, andarían entre los 20 y tantos y 30 y tantos, uno y otro, eran dos. Ese tipo de arranques, esa forma de ser tan a veces impulsiva en la palabra, quizá, ha sido en mucho domesticada los últimos años. No digo que esté Otsin, hago Zen de hace muchos años y me comprometí muchísimo más. Otra era no disfrazar de humildad lo que es cobardía. Hay veces que yo pensaba, no voy a lastimar al otro, pero no era eso. Era que no defendía algunas cosas porque nunca me faltó carácter, pero en ocasiones había esa cortedad en la que de alguna manera me reprimía y me guardaba. Eso creo que también de alguna manera ha sido superada. Me separé de mi esposa, una mujer extraordinaria, maravillosa, increíble, fuera de serie en muchos sentidos, y en buena medida yo tengo que reconocer grados de irresponsabilidad, de desatención incluso, y hasta de cinismo. Entonces, ese tipo de consideraciones que nos hacen humanos, en cierto momento dan pie a una reflexión. Si bien es cierto que la relación pudo haber terminado por muchas consideraciones, estos puntos ayudaron a que se precipitara ese desquebrajamiento. Ayer por la noche salimos a caminar, le invité un café a un Starbucks, platicamos de nuestro hijo, nos abrazamos. El cariño está ahí, es un cariño para siempre, pero siempre queda esa reflexión. Por otro lado, vengo de una familia muy arrogante, porque si bien es cierto que por parte de mi mamá hubo una educación de una sencillez extraordinaria, creo que la aprendí tardíamente. Más me dejé llevar por la influencia de mi abuela, descendiente de española, de español y francesa, que por parte de la línea española venían de la nobleza, y por parte de mi papá, también su papá, su mamá venía de la nobleza española, ducados y condes y todo esto. Y por parte de mi papá venían de la nobleza tlahuica, texcocana, porque
el abuelo era heredero por linaje directo de un tlatoani importante de nombre Nezahualcóyotl. Entonces mi papá y sus hermanos y todos ellos acaudalados, etcétera, eran muy, muy arrogantes. Y fue la enseñanza de mi mamá la que nos dio esta, esta, esta sencillez. Nunca nos la enseñó, siempre con el ejemplo, siempre con el ejemplo. Mi mamá era una mujer que no era nada atractiva, mi papá era un galán, pero de veras, que las mujeres en los 60 volteaban a verlo y eso no se estilizaba. Él, su traje, el cabello más clarito, su bigote recortado, su porte. Mi mamá descendiente de mineros, morenita, de provincia, que había quedado huérfana a los 13 años y era costurera, se enamoró de ella. Y entonces la familia de mi papá no la aceptaba, no la aceptó fácilmente, ni mi abuelita la aceptó fácilmente, porque mi abuelita decía, la mujer, o sea, mis hijas, mis tías, hermanas de mi papá, deben fijarse por el apellido. Y entonces se casaron con los Beristain, con los Barbosa y Dávalos, con los Sotomayor y Ricaño, con todos ellos. Y sus hijos, mis tíos y mi papá, deberían cuidar que fuera de buena familia y que fuera presentable. O sea, una mujer morenita, bajita, no era presentable, pero mi papá se enamoró de ella y duraron, ¿no? Duraron un año de amigos, 5 de novios y más de 60 de casados, hasta que mi mamá fue al cielo y con una relación impecable. Pero en eso se debe a la sabiduría de mi mamá, que supo conducir de una manera extraordinaria y al cabo de las reflexiones y de irla conociendo, y ya cuando ya no estuvo aquí, fue cuando uno hace más reflexiones, por eso digo de manera tardía, es que empieza a surgir de manera espontánea el otro conocimiento. La otra enseñanza que no dio ni Buda, ni Jesucristo, ni el Zen, ni nada, sino el recordar a mi preciosa mamá cómo actuaba en condiciones adversas, cómo ante el insulto daba una sonrisa y un perdón, cómo cuando la necesitaban después de que la habían lastimado, extendía la mano y el corazón. Se fue al cielo y todos, al cabo del tiempo fueron cayendo poco a poco, porque el amor es maravilloso. Y entonces mi abuelita terminó viviendo con nosotros y diciéndole hija. Mis tías y mis tíos, muchos terminaron viviendo en casa, otras le llegaban, y cuando se fue al cielo, no cabían las flores, no cabían las felicitaciones, no cabía la gente. Es fruto del amor y de la humildad. Entonces, en ese sentido, es otro punto que también me fue surgiendo de manera natural al cabo de los últimos 20 años. Porque en todo caso es difícil, por ejemplo, lo que tú dijiste acerca de cuando estabas con esa situación de que estos dos muchachos querían golpearte y tú te defendiste, yo también practiqué arte, yo creo que es un instinto normal, porque aparte, yo creo en una situación así, uno no va a decir, a ver, deja convencerlo para que, yo creo que es algo, déjame conversarte, que a lo mejor lo que tú estás haciendo no es correcto, entonces creo que no se puede, hay situaciones y situaciones, pero hay situaciones que la gente que va no está dispuesto a escuchar ni está dispuesto a hacer nada, solamente quieren hacer daño y atacar y conseguir lo que ellos quieren. No sé qué, creo que eso del instinto sí nos sirve con respecto a tu mamá. Wow, la admiro porque es bien difícil lo que acabas de decirme. Por ejemplo, es difícil recibir una cachetada y quedarse callado y no devolverla, pero lo que tu mamá hacía, que tú estás diciendo que le da una cacheta, es una forma simplemente como ejemplo, y ella además regalaba una sonrisa, es wow, impresionante porque, como digo, es difícil quedarse callado, pero sonrisa no, sonrisa no podría, ¿me entiendes? Callar a lo mejor, pero sonrisa es difícil, entonces tendría que haber tenido un nivel alto de conciencia y de puro amor, por eso que creo que tú eres como eres, porque yo también a ti te admiro como ser humano por la persona que tú eres y porque tú entregas y se nota a través de la pantalla una paz, una tranquilidad cuando uno está contigo o enfrente de ti, eso es lo que entrega. Entonces,
das mucha confianza, uno no está como así, wow, enfrente a un profesor y, uy, como que te da un poco de susto, sino tú inmediatamente muestras como somos cercanos, somos iguales. Simplemente yo te enseño algo que tal vez tú no sabes, pero somos iguales y eso es lo que hace la diferencia contigo y con otras personas, otros em, psicólogos o maestros. Entonces, eso yo lo que más admiro de ti. Doy las gracias de haberte podido tener aquí, haber aprendido de ti y ahora también de un poquito acerca de que compartiste con nosotros acerca de tu vida. Danos tus redes sociales donde la gente te puede ubicar y si alguien quiere alguna pregunta antes de que nos vamos, también pueden hacer. Pues primero que estuve bien contento, me fue el tiempo rapidísimo, Sí, feliz de estar aquí en tu espacio maravilloso, increíble, te felicito muchísimo. Pues tengo un WhatsApp 55 1701 4187 en la Ciudad de México, lo repito, 55 1701 4187. Avatar Universitas está en reestructura en este momento, estoy en reunión porque quiero hacer algunas modificaciones, pero es avataruniversitas.com. Una pregunta. sí, todas las preguntas que quieras. Puedes abrir tu micrófono si gustas. Buenas tardes, maestro. Tengo una preguntita, Tú eres, perdón. si me escucha. Sí, Bien. Hace poco tiempo hice una pregunta en el salón de clase, en una discusión, con relación a los conocimientos que uno adquiere y muchas personas, tú le ves la conducta, estudian algo y parecen que no han estudiado, pues no practican, ¿no? Entonces, mi pregunta es la siguiente, ¿verdad? En el desarrollo humano, ¿hasta qué punto los efectos socializantes influyen en la práctica de nuevos conocimientos? Qué hermosa pregunta, qué bárbaro. Es impresionante tu pregunta porque naturalmente somos entidades sociales. Y en tanto entidades sociales tenemos un montón de elementos que están ahí. Incluso ayer platicaba con unos muchachos del lugar que se llama Fénix se llama ese lugar. Y les compartía que eventualmente tenemos una presión para las adicciones. Ellos están en las adicciones con estupefacientes. Pero nuestra civilización actual, nuestra cultura está en la adicción a veces hasta a los amores fallidos, sí. porque el grueso de las canciones que andan pululando por allá son de amores y de dolor. Generalmente hay mucho dolor, etcétera, porque es lo que más vende. Pero a partir de que se ha convertido en algo que vende, es un objeto de manipulación, considero impresionante en ese sentido. También ahora después, bueno, consumir ciertas músicas, una sociedad de consumo de ciertas marcas, ciertas ropas, estar constantemente, estar pegado en la laptop, por ejemplo, en el celular, forma parte de otro fenómeno adictivo. Entonces, en ese sentido, considero que al hacerse nuestra vida de una manera artificial, porque es bien artificial, lo que nos queda a nosotros para este particular, considero, a reserva de otras opiniones, es rescatar el ritual. Pero eso debe ser un ritual que no sea un ritual artificial ya preconcebido, sino nuestros propios rituales de vida. Porque cuando hay esa alienación, lo que se pierde es identidad. Fíjate, es identidad. Entonces, toda la presión social está invitándonos a la artificialidad. Incluso cuando se llega a lograr una estadía de compromiso con una forma de, una disciplina, digamos una forma de meditación, alguna vez quizá lo comentamos, que se pierde el sentido espiritual
de nosotros para convertirse en una experiencia del ego. Y a partir de ahí sigue entonces permeando la artificialidad de la sociedad en un fenómeno que debería ser absolutamente cósmico, porque no es propio. Las resultas de las disciplinas, si estoy haciendo Reiki por mucho tiempo, naturalmente, que voy a lograr una estadía, o voy más bien, no lograr, porque no se logra nada, se va a desvelar algo y voy a descubrir cosas que ya no descubro en lo íntimo, sino desde lo infinito. Soy siendo descubierto por el universo. El universo descubre a través de mí. Pero esta artificialidad llega a tal grado que una persona puede llegar a tener una experiencia Satori, por ejemplo, un flashazo de iluminación, y entonces en ese sentido el ego se lo apropia. Dice, mira lo que logré, porque se piensa, después de hacer mucho trabajo interior, yo logré esto. Y eso no lo piensa el universo, se lo piensa el ego. El ego en tanto yo, no de... El ego como estructura de la personalidad, también producto de la sociedad, porque el ego es producto de la sociedad, lo que creo que soy es producto de la sociedad. Entonces, mientras en tanto se esté manifestando esta particularidad social, porque el ego es el representante de la parte socializante, en tanto no se haga de veras un ejercicio real para buscar en la introspección más profunda y ser uno conducido por el universo, considero, y esos son tópicos nada más de frecuencia personal, de intuición personal, es el hecho de que como se dice que no se trague el ego lo que corresponde al espíritu, porque entonces va a decir, ya logré yo esto, y sentí bonito, y ahora voy a repetir la experiencia para volver a sentir bonito. Y es ahí cuando están las trampas de las artificialidades sociales, cuando en realidad debe decir, esto se manifestó a sí mismo y estuve como testigo. Incluso el ego puede participar y está bien, ¿no? Es correcto, pero que no se trague toda la experiencia. De esta manera, como decía alguna vez el Dalai Lama, no se puede estar en karuna, en la compasión real, verdadera, y quedarse sin hacer nada, porque el espíritu impele a hacer algo. Y después se hace una autocrítica socializante, dice, porque nosotros los budistas, dijo el Dalai Lama, tendemos mucho a hablar sobre karuna y a hacer muy poco de ello. En esto debemos aprender más de nuestros hermanos cristianos. Claro que se refería específicamente a la Madre Teresa de Calcuta, que ella decía, está bien, compasión, pero esto es amor en acción. Entonces, en tanto se vaya traduciendo en servicio, en amor, en que el entorno de uno está siendo más en equilibrio, en que la despersonalización empieza a tomar códices de nosotros, e incluso tú antes que este ego, considero que vamos venciendo a las estructuras socializantes que nos dan publicidad, vacío, falta de libertad, falsa libertad, placer instantáneo, nos dan ansiedad y nos dan incluso capacidad sensual y expresión sexual carente del cariño y profundidad. Entonces, estos valores considero que ya entrando en el terreno de juego deberían manifestarse, y eso es como un indicador de que nuestra libertad es nuestra libertad hacia los demás, de que el placer no es solamente propio, sino ver el disfrute de los otros y sentirlo genuinamente mío, en que hay una sexualidad, pero es una sexualidad que podemos ampliarla al límite extraordinario sin que pierda la parte pasional y la parte carnal y todo esto, pero con el índice del amor, y que las tensiones se vayan mitigando porque ya no nos importan, porque no es la presión social la que influye en mi comportamiento para liberar tensiones, sino que va surgiendo
desde lo profundo, desde una perspectiva de protesta y una perspectiva de reto. Es así como lo pudiera llegar a considerar mi estimado Miguel, mi queridísimo maestro Miguel. Gracias, maestro. ¿Alguien más tiene alguna pregunta antes que nos terminemos? ¿No? Sí, ok, sí, abre tu micrófono. Fernando, primero que nada, muchísimas gracias por compartir parte de tus experiencias y la sabiduría que llevas dentro de ti. Mi pregunta es específicamente en este camino hacia la luz, en este camino hacia ese despertar, esa liberación de la parte física y carnal y materialista. El balance entre operar en este mundo y operar en este mundo para un servicio mayor, más allá de lo que uno mismo es. Cuando yo veo estructuras donde se vuelve un medio o un fin, la parte económica, lucrativa o toda esa parte material detrás de el compartir de esas esencias de luz, espirituales, de alma, de reconocimiento, de crecimiento, a mí me choca. Es algo que me choca y me hace sentir que no formo parte de algo que es auténtico o que es completamente sano o profundo. Para mí esta audiencia es, a ver, me considero una célula, un embrión, ok, apenas estoy entrando en esta dinámica y en este grupo de este tipo de conversaciones, lo cual estoy sumamente agradecida porque me he sentido muchas veces como una pequeñita célula en medio de todo este mundo. Y me encanta lo que he escuchado hoy. Entonces, ¿qué puedes compartir con respecto a cómo escoger esos sitios a los cuales decidimos formar parte de y para un fin común donde muchas otras personas se benefician sin necesidad de estar apegadas a las cosas de este mundo? Y no sé si me he explicado por qué. Bueno, una primera parte fue clara, de decir que estás comenzando. Fíjate que hace mucho tiempo, estando yo en Estados Unidos, un hipnoterapeuta maravilloso, trabajé la hipnosis clínica. Entonces había una muchacha de 30 y tantos años de nombre, Alexandra, con X, y de un apellido raro, no lo recuerdo. Entonces ella decía que quería tener más logros espirituales en ese tiempo, estamos hablando en la década de los 90, 93, 94. Y por otra situación de recuerdo de su infancia con un problema paterno, decidió entrar a hipnosis con el doctor Cuevas. En ese tiempo yo era su asistente. Y ella que decía por dónde podría ser un sendero de espiritualidad, cuando a la tercera, cuarta sesión estuvo en un sonambulismo profundo, de pronto dejó de contestar a las preguntas que le hacía Cuevas y empezó a soltar algo maravilloso, su propia expresión de sabiduría infinita. Como si existiera realmente esos archivos de la acacia o ese inconsciente colectivo junguiano, como que podemos abrevar de ahí y que todos naturalmente somos canales cósmicos. Y esta Alexandra, que estaba empezando en su sendero, que se aburría de las meditaciones, que era inconstante, pero quería con vehemencia lograr un poquito de lo de su maestro, en esas pláticas que tenía en hipnosis, nos dejaba impresionados. ¿Sabes qué hacíamos nosotros? Íbamos con un cuaderno para aprender de Alexandra. ¿Qué es lo que puede suceder ahí? Al cabo de, nos sucedió 2 o 3 ocasiones en un lapso de muchos años, 7 años que trabajamos juntos, 3 ocasiones. No son los únicos ejemplos, hay muchísimos de personas que
tienen contacto con el cosmos porque se liberan todas las represiones y la gente empieza a liberar. Pues no en vano está esto de el coaching, ¿no? Que ya ves que se anuncia muchísimo, que es esta implementación socrática de hacer las preguntas exactas para que la persona empiece a liberar este conocimiento. Pero considero que Sócrates, así como muchos griegos se inspiraron en los egipcios para desarrollar una filosofía occidental, helénica, también creo que se apropiaron de algunos conceptos orientalistas, especialmente en el budismo zen, que se hace la pregunta, se hace una pregunta retadora. Se puede decir, dime con certeza cómo te beberías las aguas del océano Atlántico de un solo trago. Ustedes conocen mejor esos koanes, entonces no hay una respuesta lógica. Y la persona dice, bueno, tomo un vaso al día y pasan los 1000, entonces el maestro dice, no digas tonterías, lárgate a meditar, esa no es una respuesta. Y se angustia tanto la persona que las respuestas lógicas ya no tienen lugar y llega con nuestra respuesta lógica y el Roshi le dice, lárgate a tu banquillo, no me hagas perder el tiempo, y ya se colapsa tanto que no le queda más que reventar la limitada parte de nuestro raciocinio para que florezca la sabiduría del vientre y llegue el conocimiento profundo. Entonces, en ese sentido, que me pareció la parte más importante de lo que platicaste, es que el conocimiento está ahí, siempre, siempre. Y es por eso que algunas personas podrían decir, no soy maestra, no soy maestro. Dentro de la categoría del mundo está bien compartir conocimiento, pero en lo más profundo, lo que compartimos es quizá aprendizaje, pero la sabiduría a veces no alcanza ni siquiera a entenderse cuando viene un destello. Ustedes son personas de conocimiento, y cuando viene algún destello, no sé cómo llamarle, pero es un destello especial, no sabemos explicar siquiera cómo es la experiencia. No hay palabras, no alcanzan las palabras para decir, sucedió esto. En lo otro, no me quedó muy claro, es en referencia a la parte material, decías, y su relación con... Sí, normalmente toda institución que funciona dentro del mundo, ok, tiene recursos, elementos, misión, visión, propósito de existir, ok. Dentro del mundo necesitamos los recursos económicos, o así se dibuja el sistema, ok. Yo considero que las prácticas que tienen que ver con esa internalización del ser humano hacia ser lo más espiritual posible en este cuerpo, en este momento transitorio de nuestras vidas, está para servir desinteresadamente. Entonces, para mí existe mucho conflicto cuando veo que la parte económica es como el driving force de todas estas infraestructuras, ¿sí me explico? Sí, la parte coat, la conciencia coat de lo material es importante. Y no es más importante el espíritu que lo material, porque todo es una sola cosa. Uh-huh. Nosotros la vamos categorizando para una mejor comprensión en nuestro cosmos. Pero no hay, porque si tomo un plumón con el que estaba escribiendo hace ratito, ahí está el espíritu absoluto. Ahí pervive el espíritu absoluto, y en la cosmogonía de los abuelos no se les dice cosas, se les llama esencias, porque ahí también habita la dualidad creadora. Y tenemos algunos ejemplos importantes. La liberación de la India no fue solamente política y social, fue espiritual. Y hay una frase muy interesante que decía, mantener la pobreza de Gandhi sale carísimo. Entonces, con eso nos damos una idea de cómo la parte financiera y material funge un papel importantísimo. Otro ejemplo podría ser la Madre Teresa de Calcuta. En cierta ocasión que llegó la persona con unas cámaras y él extendió el cheque
y entonces quiso lucir delante de los demás, etcétera, y le da el cheque, y la Madre Teresa, sin la menor vergüenza, con todo el desparpajo, lo vio y le dijo, muchas gracias, eres muy generoso. Esperaba una cantidad mayor, pero te lo agradezco mucho. Y el magnate le pidió el cheque, lo rompió e hizo uno de mayor cantidad. Víctor Kairos Fabert, apuntando a André Malraux alguna vez nos enseñó, el siglo XXI será espiritual o no será. Y como complemento, Kairos Fabert nos dice, todo negocio del siglo XXI que sea para beneficio de los demás, merece ser multimillonario o multimillonaria a la persona que lo lleva o que lo predica. Ninguno que sea en prejuicio de los demás merece ser apadrinado o que llegue a cúspide. Si la persona está haciendo bien, que haga lo que sea necesario, porque en última instancia las cosas materiales son transitorias y lo que llamamos dinero y bienes financieros son una gran ilusión, son acuerdos de valor social. Si nosotros damos un paso más adelante y los contemplamos como una especie de juego en serio, nos podríamos dar cuenta que hay una riqueza extraordinaria a la que no debemos renunciar. Y que si bien es cierto que atesorar cosas pudieran no ser benéfico para el ego, sí lo van a hacer para las generaciones venideras. Uno no trabaja para uno mismo, sino para sus nietos, para sus hijos, para otras personas. Y uno también debe ser ejemplo de prosperidad, de éxito y de abundancia. Esto lo digo desde una perspectiva absolutamente personal, nunca como un dogma o una receta o mucho menos. Son reflexiones que han llegado al cabo de los muchísimos años en los que por tiempo viví en renuncia. Viví en renuncia en un lugar muy lleno de humedad, en el que hacía demasiado frío, no tenía ventana, comía frugalmente una vez al día, en ocasiones dos. Me dediqué mucho a la meditación, a la reflexión chamánica. Y después de eso, lo entendí como que era una experiencia que tenía que transitar. Solamente como un capricho individual en el que el ego estaba metido ahí. Y cuando me di cuenta de la travesura de ese canijo fulano, decidí renunciar a eso y retornar a mis actividades en las que estoy inmerso en este momento, sí pensando en el capital, sí en las finanzas, pero nunca de manera última, ¿no? Por ejemplo, si el mundo material y financiero me come el día, estoy renunciado a la parte quetzal, tonal y nahual, magia, psique y emociones y espíritu, porque todas son una. Llegará el momento en que veremos un beneficio, una bendición material, una casa, un auto o lo que sea, y no podemos separarlo de lo espiritual. No podemos tampoco apegarnos a él, decir, ya llegó, qué bueno, cuando se tenga que retirar sin ningún problema, no vamos a sufrir por ello, pero mientras lo bendigo y que sirva para la comunidad. En ese respecto, ¿cuál es tu sentir y tu pensar? Para mí el dinero no es más que un medio para facilitar el movimiento de energía en la dirección de servicio. Y ese servicio apoya tanto a mí como a mi familia, como también a otras personas. Es como la simbología del círculo me encanta porque es algo donde todo pertenece en cierto balance. No hay nada que sea más que otro, no hay nada que sea esencial más que otro, sino que todo se retroalimenta. Y unas partes son como pedacitos de un rompecabezas que hacen posible que todo funcione. Y lo siento como que es un flujo de
bien sea desde el pensamiento hasta las sensaciones emocionales o la experiencia espiritual que venga acompañada con todo lo que yo decida específicamente poner mi tiempo y mi energía, que se vea en el fruto de algo que me llena, pero me llena a nivel emocional, me llena a nivel de tocar a otra persona, de ver una sonrisa, de poder apreciar el estado emocional de alguien y, y tocar vidas. Así a veces ni siquiera me doy cuenta. O sea, para mí, el ejemplo que tú pones de la Madre Teresa de Calcuta, una mujer asertiva, pequeñita, intensa, trabajadora hasta la médula y donde no le importaba absolutamente nada más que servir a los que estaban muriéndose de falta de amor y de atención. Entonces, creo que una cosa no puede existir sin la otra. O sea, creer que puedo vivir sin ningún tipo de apoyo financiero, eso es algo que yo creo que no sé si es posible. Es un idealismo y no funciona para mí al menos. Yo creo en el balance, creo en las cosas que se interrelacionan para un bien común, que va más allá de mi propio bien. Esta conversación podría ser larga, 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 pero ya se nos pasó la hora. No sé si quiero responderle algo cortito. Sí, y terminamos. Fernando me hizo la pregunta y quise tratar de contestarla. Apenas estoy diseñando la segunda etapa de mi vida. Sí, no, lo que pasa es que con el profesor acá, con el maestro, uno podría estar horas y horas y horas y horas, pero se nos terminó el tiempo hace un ratito atrás, así que muchas gracias. Las últimas palabras, Fernando. ¿Perdón? Las últimas palabras, si te quieres despedirte, y cerramos esta invitación y esta conversación que tuvimos contigo. Ok, sí. Bueno, algún amigo, queridísimo amigo judío, decía: el dinero es mi Dios. Y llegaba el dinero y juntaba todo lo que había ganado y lo bendecía y le daba gracias y decía: ¿qué vamos a hacer juntos para beneficio de los demás? Entonces, estar en ese mundo sin que nos trague esa parte que decía el querido Miguel, que la sociedad, que la parte esa de red de entorno no se trague al ego. Y les quiero mucho, les doy muchas bendiciones, les abrazo desde lo más profundo con todo mi corazón. Un gustazo volver a verles, a Angie, a Miguel, dice Cruz, dice Carolina, conocerles. Un abrazo hermosísimo, quedo a sus órdenes y todo mi cariño. Adiós, gracias a todos ustedes. Nos vemos.